Continuamos entonces con nuestra agenda en el marco de esta asamblea de la ANDI que nos convoca hoy en Cartagena y seguimos con el panel Cómo insertarnos en la economía global. Para ello nos acompañan ya en el escenario el doctor Nicola Bonucci, director de Asuntos Legales de la OCDE. Quiero recordarles que el doctor Bonucci hablará en inglés, tendrá una intervención en inglés para quienes requieran los equipos de traducción simultánea. Saludamos también a la doctora María Claudia Lacutir, directora de ProColombia, al doctor Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, el doctor Juan José Chavarría, ex codirector del Banco de la República y director de la Misión del Café y docente universitario, y el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Este panel será moderado por Xavier Serviá, periodista de CNN en español. Les recuerdo también a nuestros panelistas que tienen un reloj para que tengan en cuenta a la hora de sus intervenciones. Los dejo entonces con nuestros acompañantes, con nuestros panelistas en la mañana de hoy. Por supuesto, le cedo la palabra a nuestro moderador, Xavier Serviá. Gracias, buenas tardes. Como estamos hablando de un tema de competitividad y de productividad, es muy importante que manejemos el tiempo. Porque si queremos mandar un mensaje que queremos competir en el mundo, tenemos que manejar bien el tiempo. Entonces, yo me voy a comprometer, y eso va a ser una regla, que va a ser 1 hora. Si nos pasamos 1 hora, cortamos esto. Porque la gente se cansa, se agota y queremos que la gente capte la información. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, la discusión se va a dividir en 2 partes. Desde la perspectiva de una persona que está de afuera, yo veo a Colombia y lo veo como una empresa. Vamos a decir Colombia Inc. Y yo digo, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene esa empresa llamada Colombia Inc? Entonces yo le pedí a cada uno de los panelistas que en 7 minutos me digan cuáles son las fortalezas y las debilidades que ven de esa compañía llamada Colombia Inc. Entonces en la segunda parte, ¿cómo se va a insertar entonces esta empresa llamada Colombia Inc. en el marco internacional? Porque si hablamos de lo internacional sin primero ver cuáles son las fortalezas y debilidades de esa empresa, vamos a cometer muchos errores. Entonces lo que vamos a hacer en los primeros 35 minutos, cada uno de ellos va a decir las fortalezas y debilidades. Entonces yo preparé un gráfico, les pido por favor que no es fancy, no es bonito, lo preparé en el avión viniendo para acá, pero lo que quería era tener un marco de referencia que es el que me ayuda a mí a entender a un país. Y estoy usando la referencia de Michael Porter. Michael Porter pues ha hecho mucho análisis con el tema de competitividad y yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo entender lo que es competitividad? Entonces él hace una división muy clara, cuando puedan el gráfico, él hace una división muy clara entre lo que viene siendo la competitividad macroeconómica y la competitividad microeconómica. O sea, lo que viene siendo las industrias, las compañías. Entonces, basado en esa premisa, cada uno de ellos me va a decir cuáles son para ellos, porque cada uno va a dar un enfoque distinto, cuáles son las fortalezas y debilidades de esta empresa llamada Colombia Inc. Y como nosotros somos personas muy educadas, tenemos que empezar por las damas. Entonces, primero, María Claudia, directora de ProColombia. Para ti, viendo... el gráfico, qué bueno que salió. Ok. Fíjense que la parte macroeconómica, que estamos hablando de las instituciones políticas, el tema de políticas macroeconómicas, que muchos van a decir que son muy buenas, el tema de las reglas, lo que viene siendo el rule of law, el tema del human development. Y entonces la parte micro, que ya estamos hablando de las condiciones, que si infraestructura, que si hay competencia, no tan solo competencia entre las empresas, sino dentro de la misma industria, etcétera, etcétera. Basado en esta premisa, dividiendo esta compañía, vamos a decir, llamada Colombia Inc., cada uno de ellos va a decir cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. María Claudia, 7 minutos. Tómatelo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Bruce, por la invitación a ser parte de este congreso y de la oportunidad de poder trabajar conjuntamente entre gobierno nacional y los empresarios para generar mayor competitividad. Cuando uno le preguntan cuáles las fortalezas y debilidades de Colombia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y siendo entidad de promoción, pues me gustaría contarles cómo nos están viendo más los empresarios internacionales y cuáles son las fortalezas y debilidades que también aplica a los empresarios para poder tener una mirada de alguien de afuera, cómo nos están mirando hacia adentro y nosotros mismos poder generar esa competitividad. Mirando en el tema, nos vamos a enfocar, Xavier, solamente en el tema nacional primero, micro. Cuando miramos el tema nacional, ¿cómo nos ven internamente a nosotros? Tenemos varias variables. La primera es un mercado con oportunidades de consumo.
Es un mercado que ven un potencial enorme en consumidores a nivel nacional que tienen la oportunidad de generar un gasto cada vez mayor. La debilidad es que también tenemos un potencial de consumo que necesitamos generar mayor número de consumidores, si se quiere decir, de la formalidad. Hay mucho consumo, pero también hay mucha informalidad. Cuando miramos en el tema de oportunidades de recurso humano, nos ven como un país a nivel Américas en general y con un gran potencial a nivel internacional, con un recurso humano capacitado. Y eso ha sido parte importante del número de empresas que han invertido en el país. No en vano, en los últimos 5 años se han generado más de 275 proyectos de inversión extranjera directa en Colombia. Más de 142.000 empleos se han generado a nivel nacional. Eso se ha hecho principalmente por el recurso humano calificado que han visto en Colombia. ¿Cuál es la parte de la debilidad o fortaleza que tenemos? Es que tenemos un gran recurso humano, pero también tenemos que ir especializándonos en ese recurso humano. Tenemos que venir trabajando más en las especializaciones por carrera, tenemos que generar más bilingüismo, tenemos que generar mucho más capacitaciones adecuadas a las empresas. Esa es otra de las vistas que están viendo del recurso humano a nivel nacional y cómo nos ven a nivel internacional. Cuando miramos en el tema de oportunidades diversificadas, y es increíble cómo a nivel internacional el mundo nos ve como uno de los principales países, porque Colombia hoy cuenta con más de 9 ciudades que tienen más de 500.000 habitantes. Para nosotros es una debilidad, porque lo estamos viendo como 9 ciudades que están distribuidas en diferentes partes del país, que no tienen la forma de conectarse o se está haciendo el esfuerzo enorme para conectarlas. Pero no le estamos viendo la oportunidad. Para los inversionistas extranjeros eso es una oportunidad. ¿Cuál es la debilidad? Que esas 9 ciudades están generándose en diferentes regiones y donde se toca conectarlas unas a las otras. Pero cada uno de esos polos, esas ciudades que están creciendo, son consumidores interesantes para cualquier inversionista o cualquier persona internacional, viendo a Colombia como un potencial. Perú puede contar con 2, 3 ciudades, Chile igual. El único que no nos podemos comparar es con Brasil, pero adicionalmente en Latinoamérica, Colombia es casi que el único que puede presentar esa ventaja a nivel internacional. No sé cuánto tiempo más tenga. Gracias. 2 minutos. Cuando seguimos entonces mirando y analizando cuáles son otras oportunidades o debilidades que lo ven a nivel internacional, empezamos a ver que Colombia hoy presenta una estabilidad económica para los inversionistas internacionales cuando miramos las regiones, y es importante marcarlo dentro del tema de las regiones. Hoy no estamos hablando de yo le vendo un mercado, hoy estamos hablando de yo le vendo un bloque. Cada vez más los bloques a nivel internacional se están conformando, y cuando miran cómo está ubicado esos bloques, Colombia tiene una posición geográfica bastante interesante, y adicionalmente estamos desarrollando integraciones que para los internacionales nos están viendo que es importante para poder insertarnos en otros mercados. Al tener esa posibilidad de entrar en esos bloques, hacer parte de diferentes alianzas y lograr tener acuerdos que nos permitan llegar a otros mercados, nos ven con una posibilidad de logística, pero al mismo tiempo una posibilidad de competitividad para poder establecerse y mirar la región en un conjunto. Si miramos esa potencialidad de bloques y de alianzas que se están desarrollando a nivel internacional y que Colombia ya empieza a insertarse, todavía nos falta mucho más, y muchas acciones conjuntas con los empresarios para poderlas abarcar, vemos que esa es otra oportunidad importante y otra gran, digamos que nos destacan a nivel internacional dentro de la competencia. Debilidad, y es que todavía estamos muy lejos de esa integración y de esa posibilidad de ser más activos dentro de otros mercados internacionales. México tiene mucho más acuerdos y mucha más integración, Chile también, pero Colombia ha presentado y ha venido desarrollándose en esas oportunidades y nos están viendo también como es un país que va adelantándose en el comercio internacional. Estabilidad económica, estabilidad financiera, es de los pocos países que a nivel internacional nunca ha hecho ha participado o ha dejado de pagar su deuda. A nivel internacional, como mencionaba el ministro de Hacienda, eso es un tema muy importante, y también Bruce, y eso es parte prioritaria de las ventajas que tiene este país. Oye, por cierto, ¿no te da por cantar cuánto coges el micrófono? No. No. Quisieras cantar como tú, pero no tengo esa posibilidad. Pasa que nosotros éramos cantantes de nuestra época, cuando éramos chiquitos. Ambos hacíamos menudo. Pero esa es otra historia que le mencionaba, Cuéntale. Le mencionaba, aquí
Por favor, las niñas alcen la mano, tienen que haber más niñas, muchas niñas, por favor, que me apoyen en lo que voy a decir. Te apoyamos, favor, nosotros me apoyamos también. Cuando estábamos hablando para organizar el panel, no había caído en cuenta que el Xavier que nos iba a moderar era el Xavier del Grupo Menudo. No había caído en cuenta. Y le mencionaba que no hay mujer que no haya bailado las canciones de Menudo, sobre todo de la época nuestra. ¿Y quién era tu favorito? Y yo era Xavier, en la coreografía. O sea que peor aún, porque yo le decía, es que no lo puedo creer. No solamente lo bailaba todos los días, sino que yo era Xavier en el grupo de mis amigas cuando bailábamos en la coreografía. O sea que me siento Por eso fue muy que le honrada. pregunté que si cogía el micrófono y le daba por cantar. Pero bailo. Bueno, eso hay que probarlo después. Gracias, María Claudia. Ok. Oye, by the way, yo doy 7 minutos, pero si pueden hacer como María Claudia, que lo concentren 4, mejor todavía. Eso es productividad. Bueno, vamos entonces a Nicolás Bonucci, director de Asuntos Legales de la OCDE. 7 minutos. Hello. So what I'm going to say, it's not me. It's what my colleagues from the OECD have been saying in the context of the accession process. Point number one, and I think all the speeches this morning showed that. If you compare it regionally, but if you even compare it globally, the macroeconomic situation by and large of Colombia is pretty good. It's pretty good. I mean, there will be a lot of OECD countries that would like to have the same fiscal rules and the same situation of the public debt than Colombia has. Having said that, the growth that Colombia... El crecimiento que ha generado Colombia tiene dos fuentes. Todos sabemos que es el petróleo y la minería. ¿Cuál es la sugerencia de la OECD? Y se acordarán que en enero OECD produjo su primera evaluación de Colombia. Y me encantó escuchar al ministro Mauricio Cárdenas en que mencionó que se necesita reestructurar la reforma fiscal y va más allá de solo lo regulatorio, tiene que ir hacia mirar la desigualdad y la falta de progresismo en la regulación fiscal. Y también la segunda sería proveer incentivos para reducir la informalidad. El salario mínimo es muy bajo y no hay buen incentivo para reducir la informalidad. También hay que reformar el sistema de pensiones. Hoy por hoy es muy estrecho y solo favorece a quienes tienen los medios. Lo cuarto sería promover la infraestructura y las capacidades, el costo de expertos en Colombia. Y hay una falta también en las capacidades. Entonces tenemos que incrementar las competencias en la alimentación y la infraestructura. Pero hay también otras evaluaciones y estudios de OCDE que muestran otros caminos. La OECD no tiene una ideología en las SODs. Cada país puede decidir privatizar o no, pero si hay una SOD, hay que manejarlo de cierta forma, hay que tener políticas muy claras. Las SODs tienen que ser menos flexibles a las consideraciones políticas. El ambiente. Les sorprendería saber que 1/3 de los aspectos OECD tratan con el medio ambiente. No solo tiene que ver con la protección de los bosques naturales o de la vida silvestre, sino el gestionamiento de residuos, la industria química y un respeto para la vida por parte de la industria de la salud y sus productos.
Entonces hubo un 30% de reducción para Colombia. Eso está en el plan, es bastante ambicioso. ¿Y cómo se puede lograr? Bueno, hay distintas sugerencias, quizás no sea muy popular aquí en este escenario, pero hemos introducir un impuesto al carbono, a las emisiones del carbono. También hay fuentes verdes y estos targets, esos objetivos, tienen que verse como una oportunidad, no solo como una carga. ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpen, no puedo bailar ni cantar, pero bueno, me quedan 2 minutos. Puedo cantar en italiano si quieren. Por ese comentario te damos 2.5 minutos. El contexto político pienso que es muy interesante. Este país ha tenido uno de los conflictos más violentos, pero ha podido sobrevivir y mantener la democracia, lo cual es un valor muy importante que tiene el país. El presidente Moreno dijo, bueno, ¿cómo podemos realizar un acuerdo de paz en Cuba? Bueno, si van a París o Roma, van a ver que no son los únicos que tienen desacuerdos internos, pero algo me impactó esta mañana cuando entré al salón. Esta es la Andy. Y lo primero que hicieron fue cantar el himno nacional. Si voy a cualquier organización en otra parte del mundo, lo primero que hacen una asociación de negocios no es cantar el himno nacional. Entonces, este sentimiento de orgullo colombiano es un activo intangible, pero es un activo y también pueden beneficiarse mucho de una justicia, más eficiencia, más predictibilidad, mejores resoluciones, regulaciones, menos impunidad, menos relaciones de ciudadanos. Entonces, bueno, hay otro punto, la desigualdad. La desigualdad sigue siendo muy alta en Colombia. Es muy alta en todos los países latinos, pero es particularmente alto en Colombia. La lucha contra la desigualdad, reducir la desigualdad, no es algo moral únicamente, también tiene sentido económico. Si se reduce la desigualdad, se puede generar más ingresos, más impuestos, más ingresos de muchos tipos. Y si me dan la oportunidad, puedo hablar sobre el proceso de acción de la OECD en otro momento. Bien, perfecto, 6 minutos. ¿Quieres un minuto más? No. Para la próxima. Bueno, depende de ellos. I was going to tell Nicola in English that Quiero decirle a Nicola en inglés, el día que no cantamos el himno nacional con más de 20 personas en una sala, entonces sabremos que somos un país desarrollado ya de la OECD, porque siempre lo cantamos. que es donde me parece que hay un vacío en la discusión. Pues si uno se pone a hablar de política o del imperio de la ley o de desarrollo humano, pues nos enredamos. En macroeconomía creo que pues Colombia, si uno lo mira a 80 años, tiene menor volatilidad en su crecimiento económico y menor inflación que los Estados Unidos y la gran mayoría de los países de Europa. No hemos tenido ciclos económicos pronunciados, un año de crecimiento negativo en el 99 en casi 80 años. Por ahí no va la cosa. Nuestros ministros de Hacienda son grandes macroeconomistas, nuestros directores de planeación, algunos muy buenos macroeconomistas, y nuestros gerentes del Banco de la República, ni hablar. Entonces ahí, hace 25 años uno podía discutir si una tasa fija, una tasa flexible o diferentes, digamos, temas de macroeconomía que hoy están más o menos resueltos y hay ciertos estándares internacionales y Colombia los ha cumplido a cabalidad y es un alumno modelo en muchos de esos ámbitos. El otro tema, y pues el tema de la noticia de los últimos días, es este tema de la nueva política industrial, ¿no? ¿Cómo nos metemos en el tema macro? Es un tema mucho más complejo. Resulta que la discusión mundial, digamos, los benchmarks mundiales en ese sentido no existen. No hay un libro que podamos leer ni un consenso de Washington, como lo hay en macroeconomía, que podamos hoy importar a Colombia.
el tema de la nueva política industrial es nuevo, como dice su nombre. Hay algunos economistas, muchos de ellos del tercer mundo, como Ricardo Hausmann, Dani Rodrik, hablando del tema, pero no está para nada sintetizado ni acordado. Ahorita me decía Bruce, Obama está hablando de política industrial, una cosa bastante exótica en los Estados Unidos. Pero ahí me parece que es donde hay que centrar la discusión, es en el tema micro. Ahí, pues por lo menos en este foro de empresarios es donde Colombia tiene grandes vacíos y donde hay que experimentar, porque no vamos a encontrar en el mundo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Quizás los asiáticos son los únicos que en los últimos 30 años han hecho buena política industrial, pero ellos tienen unas condiciones culturales, históricas muy particulares que no necesariamente son traducibles a nuestro entorno. Entonces, creo que ahí no tenemos, digamos, los colombianos que salen a estudiar economía, nunca estudian microeconomía, muy pocos. Hay uno en Cali, Juan Esteban Carranza, pero en general somos macroeconomistas y nos ha ido muy bien ahí. Tenemos que realmente generar una discusión en torno a ese tema, preparar gente en ese tema y hablarlo abiertamente, sector privado y gobierno, porque a mí me parece que ahí está uno de los meollos del asunto. Por ejemplo, ahorita hablábamos con Nicola, sí, buenísimo los estándares de la OECD, pero estamos preparados nosotros, un país del nivel de desarrollo nuestro, debería aspirar a cumplir todos esos estándares mañana. De pronto no, de pronto hay muchos donde no. Los países de la OECD en política agropecuaria son absolutamente desastrosos, son los más grandes subsidiadores del campo del mundo. Entonces, nosotros, o sea, hay un mundo de temas ahí por discutir. Y el otro que menciona, digamos, esa es la discusión que hay que dar. Yo espero que este foro, tu libro, ayude a fomentarla, porque me parece que digamos, no tenemos los conocimientos ni las capacidades, ni podemos fácilmente importar la tecnología para solucionar eso, y es cuando te metes en los temas micro, pues necesariamente hay más conflictos de interés y más, digamos, más bandos que en el tema macro, que es más transversal. Y lo otro que de pronto no vería aquí, que quizás es más para la segunda pregunta, tiene que ver con el aspecto regional de las economías. Cuando uno ve este gráfico de Porter ahí, es como si, digamos, el Chocó y Bogotá fueran lo mismo. Aquí no, este es un país que, pues por su historia, por su pésima infraestructura, por su geografía, es un país de regiones con vocaciones sumamente diferentes. Hemos oído hablar de enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa, si la hubo, la historia nos dirá, pues tiene su lado positivo, ¿no? Hubo una fiesta y hubo un guayabo. En el Valle del Cauca no hubo fiesta, solo tuvimos el guayabo. En Bogotá una fiesta enorme, lo mismo en Santander. Los últimos 10 años fueron muy buenos para algunas regiones del país y muy malos para otras que ni reciben regalías, ni producen petróleo, ni lo refinan, ni producen carbón. Entonces, digamos, la discusión regional, la creación de políticas públicas regionalmente diferenciadas es fundamental. Si uno se entra ya pues a los deportes de los clústeres, pues los clústeres son por definición regionales. Esas discusiones hay que darlas en las regiones, hay vocaciones diferentes, experiencias, perspectivas diferentes, es importantísimo aterrizarlas así en todos los países. Y en Colombia, hasta que tengamos una infraestructura que nos vuelva una economía nacional, que no somos, las ciudades colombianas poco comercian entre ellas, somos autárquicos, más o menos todos producimos todo, cosa muy ineficiente adentro del país, ni hablar pues de nuestra baja relación con el mundo. Así que el tema regional me parece absolutamente fundamental. En Turquía, que estuve hace unos años, las zonas francas, los incentivos tributarios dependen de qué tan lejos está la zona franca de Estambul. Estambul es de lejos la ciudad más rica de Turquía, como es Bogotá de lejos la ciudad más rica de Colombia. A medida que uno se aleja geográficamente, se acerca a Siria, a zonas más pobres, pues los incentivos tributarios son mayores. ¿Por qué no pensar en una política regionalizada así? Pues, no, todavía. Ah, bueno. 1.20. Estaba pensando ahora que, como tú eres puertorriqueño, el caso de Colombia demuestra que la excelencia macroeconómica es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Colombia es mejor que Estados Unidos en 100 años en temas de estabilidad macroeconómica. Y pensaba en Puerto Rico y me daba cuenta que los TLCs ni los incentivos tributarios son condición suficiente para el desarrollo, porque Puerto Rico tiene el TLC más profundo que existe con los Estados Unidos. Pues de pronto Alabama tiene uno más profundo, pero está perfectamente integrado, libre movimiento de capital y de personas absoluto, y además en Puerto Rico no se paga impuesto a la renta, ¿no? El IRS
allá no te molesta mucho. Entonces, es un territorio, obviamente más próspero que el promedio latinoamericano, perfectamente insertado a la economía más próspera y más dinámica del mundo, con incentivos tributarios que nosotros no podríamos soñar, y sin embargo, ahí está. Entonces, el tema microeconómico es absolutamente fundamental. Claro, hay muchas cosas también en el caso de Puerto Rico, porque, por ejemplo, los barcos, para poder entrar a Puerto Rico, no pueden entrar directamente a Puerto Rico, tienen que pasar a través de Estados Unidos. Esa es una. Y también hay que ver lo que vienen siendo las políticas keynesianas, un alto gasto público, eso es una realidad y ese es el efecto que está viviendo Puerto Rico hoy. Se ha incentivado que el gobierno es el que incentiva la economía, se ha usado el gobierno como una forma de emplear a mucha gente y ese es el resultado también. O sea, que hay que ver otros factores, no necesariamente, o sea, si tú tienes un gasto público excesivo, pues ese es el resultado y ahora están pasando el Niágara en bicicleta. Ok. Me queda Bruce McMaster, pero eso lo vamos a hacer al final. Juan José Echevarría, director de Misión del Café y docente universitario. Bueno, muchas gracias Bruce por la invitación. Muy grato estar con ustedes. Cada vez veo más empresarios. Me decía Bruce que ya hay 2000 y pico de empresarios. Creo que eso es una excelente noticia. Yo voy a comenzar con un tono optimista sobre Colombia Inc. en industria. Yo creo que estamos tocando fondo en la comillas, crisis industrial. Lo que uno ve de pronósticos es que ya se habla de 3,5 de crecimiento industrial el año entrante. Y creo que fundamentalmente tiene que ver con que la tasa de cambio ha mejorado mucho y eso va a facilitar un montón de debates, incluyendo el debate de la inserción de Colombia en el mundo. La segunda persona más satisfecha con la tasa de cambio soy yo, después de Carlos Gustavo Cano. Y eso es una maravilla para todos ustedes y para el café. Y eso son buenas noticias en general para Colombia. Muy bien, el moderador me pidió escoger algunas fortalezas y debilidades macro y micro. Yo no venía preparado para eso, pero entonces voy a tratar de escogerlas. Obviamente la primera fortaleza macro es la estabilidad macro, como todos ustedes han señalado. Yo vengo del Banco de la República, por eso también tengo mis sesgos, pero ese es un gran activo para este país. Creo que hay un segundo gran activo que no siempre lo mencionamos y que toca el debate de hoy, y es una enorme coordinación sector privado público en Colombia. La gente que viene de fuera le parece extraño este tipo de foros. Un foro donde vienen los ministros, está FEDesarrollo, está el gremio, y hay una discusión permanente. Ricardo Hausmann me decía que él como venezolano se extrañaba mucho de estos foros en Colombia, donde poco a poco se van decantando las ideas y se van creando consensos. Uno lo toma por hecho y no lo es. Es muy interesante que la ministra, Mauricio Cárdenas, Bruce, FEDesarrollo, la academia, estemos en todos estos foros debatiendo. Y poco a poco siempre se van adoptando reformas gradualmente en Colombia, porque todo en Colombia es gradual, ¿verdad? Yo quisiera mencionar un segundo, una fortaleza micro importante, y no es simplemente por el piropo, y es creo el nivel de los empresarios en el país. Uno no sabe, o no todo el mundo sabe, que Colombia fue el país que más creció en América Latina entre el 50 y el 2000 y pico, en medio de guerrillas, todos los líos que vivimos todos los días, y Colombia fue el país que más creció en América Latina, en parte porque no tuvimos la crisis de los 80s. Ese es un enorme activo y yo creo que tiene que ver con la calidad de los empresarios. Los empresarios en Colombia además son muy bien valorados por el público y eso es importante. Y yo lo escojo como otro gran activo de Colombia Inc., que me parece muy importante. Y finalmente, en los activos importantes, quisiera mencionar la Alianza del Pacífico, que es un tema que va a tener que ver con la discusión luego de globalización. Yo creo que la Alianza del Pacífico es una buena excusa para estos debates, porque Bruce, yo creo que la industria no es la prioridad nacional, la prioridad nacional es el comercio, y lo que yo voy a decir es que es lo mismo, y es que los países que hoy están comerciando se industrializan, mucho más que el resto, y ese va a ser un poco el mensaje de lo que voy a decir después. Bienvenido el comercio, porque eso es más industrialización, y lo que vamos a ver de todo esto de cadenas globales de valor es que los países que no se están desindustrializando son los que más comercian, entre ellos todo el Asia y México.
que por excelencia están aprovechando los acuerdos comerciales. Ese es un poco el mensaje. Entonces, la prioridad de la industria, porque también es el comercio, y nos introduce al segundo tema. ¿Cuáles son las debilidades? Yo escogería en primer lugar la estructura de impuestos de este país. Cuando uno mira lo que está pasando en materia de impuestos en la Alianza del Pacífico, uno dice dos lugares comunes. Primero, Colombia paga pocos impuestos. Los impuestos como porcentaje del PIB en Colombia son bajos. Dos, las compañías pagan más impuestos como porcentaje de sus utilidades que cualquier otro país de la Alianza del Pacífico. Eso resume el tema de impuestos. Ustedes están mal, porque en este país no pagamos impuestos, pero los que pagan como porcentaje de utilidades, que son ustedes, pagan un montón más que la competencia. Y eso en la Alianza del Pacífico es especialmente grave, porque las compañías van a empezar a moverse donde les convenga más. Los errores se pagan más caro en un escenario como ese que en una economía cerrada. Segundo, la excesiva dependencia del petróleo y la volatilidad de la tasa de cambio, que es otro tema nuestro, Carlos Gustavo, que yo no sé muy bien cómo se enfrenta, pero que es un problema particular de Colombia Inc. Y es que esta tasa rebota para arriba y rebota para abajo, y eso crea un montón de problemas, una enorme dependencia del petróleo que no supimos aprovechar para crear downstreams, etcétera, etcétera, como si lo hacen los peruanos y los chilenos con los metales, etcétera. Yo diría además que otra gran falencia es que sí tenemos política sectorial en Colombia, Bruce, es la política arancelaria, y es un desastre, como lo vamos a mostrar, porque en este país unos pocos sectores han logrado incrementar enormemente sus aranceles, nadie se ha dado muy bien cuenta, y lo que hay detrás es puro lobby. Lo digo pues en este foro, es complicado, pero uno sí quisiera reglas de juego claras y no quiere una política sectorial que sí la hay, y es mala, Y además yo creo que el otro tema es que no sabemos muy bien por qué existe el comportamiento de las exportaciones industriales. Eso está mal, no está funcionando, no sabemos muy bien por qué, y yo creo que es un tema muy importante y es un negativo en Colombia Inc. Ahí termino, moderador. A mí me encanta el poder de síntesis. ¿Viste cuando a la gente le pones un frame y le dice aquí no te mueves, cómo se concentra y tira los tiros al punto? Muy bien. Esa es la forma. Pero no bailo tampoco, moderador. No. Yo te enseño después. Bruce. Bien. A mí me encanta la conversación con Juan José, que es una conversación que les quiero contar a todos ustedes. Es antigua, la llevamos hace varios años, ¿no? Varios. Hace varios años la llevamos dando porque él tiene razón. Al final vamos produciendo, digamos, por la vía de conversar y por la vía de debatir, vamos produciendo y nos vamos acercando. Lo que dijo Juan José hoy, ustedes recordarán la posición de él hace unos años, es un gran logro, es decir que el comercio y la industria son lo mismo y que por lo tanto al final eso produce desarrollo. Juan José, gracias. Ok. Gracias también a ti por lo del comercio. Pero es cierto, digamos, de alguna forma un poco lo que la discusión como la habíamos traído históricamente era qué es lo que verdaderamente dinamiza, si es una cosa o la otra, y yo creo que los dos somos capaces de decir hoy día que tienen que ser las dos cosas simultáneas, ¿no? ¿Ese es un compromiso de hoy? Sí. Bien. Yo voy a decir varias cosas. A mí me encanta el trabajo que hizo OSD, Nicolás, y ese fue un trabajo que realmente nos ilustró muchísimo a nosotros. Es un trabajo objetivo hecho por un tercero que nos llama la atención sobre las cosas importantes de nuestro país y nos dice el tema de impuestos y de la reforma tributaria. Yo exprofeso no lo mencioné porque yo sabía que el ministro venía con un mensaje propio. Él me había dicho, yo quiero hablar del tema de impuestos. De manera que el hecho de que el gobierno nacional, el ministro de Hacienda nada más y nada menos, nos esté diciendo hoy en día que va a hacer una reforma tributaria estructural, que la va a hacer estructural, yo creo que eso es un gran logro. Casi pudiéramos cerrar el foro irnos contentos hoy, ¿sí? Eso está bien. Tú lo mencionaste, el tema de pensiones, ese es un gran pendiente dentro de nuestra economía, es una discusión que tenemos que dar pronto, difícil, políticamente compleja, pero es una decisión que vamos a tener que dar nosotros. Yo diría que una fortaleza nuestra también, que a veces se nos convierte en debilidad, es nuestra capacidad, como país, de estar encima de las variables económicas.
Yo hace poco le decía a un CEO de una compañía internacional muy grande, le preguntaba, él me decía, pero ¿por qué ese déficit fiscal tan grande en Colombia? Le decía, pero perdón, estamos hablando del 2.4 o 3%. Yo le preguntaba, ¿en su país cuánto es? Él me decía, yo no sé cuánto es. Y entonces yo le decía, pues le cuento que es el 74%. Es decir, nosotros estar sobre eso es como el parte de ese complemento que menciona Juan José, que es el complemento de todo el mundo trabajando por lo mismo, sector público, privado, medios de comunicación y demás, vigilando las cosas sensibles de nuestra economía. Estamos pendientes de la tasa de cambio, por supuesto, de la balanza comercial, de la balanza cambiaria. Eso, por ejemplo, es una fortaleza que a veces se nos convierte en debilidad porque caemos en la trampa, incluso de pensar que estamos en una crisis cuando no la estamos. Otra gran fortaleza nuestra, que también se nos convierte a veces en debilidad, es la institucionalidad. Colombia es un país realmente institucionalizado. Y digo que a veces nos convierte en trampa porque a veces somos tan institucionales como que podemos terminar, digamos, enredados en todo el tema de los trámites, de los permisos, de las licencias y demás. Por eso, entre otras cosas, yo hago un llamado muy fuerte, que lo queremos hacer, digamos, desde la ANDI, y es el llamado a cuidar la institucionalidad, a preservarla. Nosotros, Colombia, tiene que ser consciente del activo que tiene allí. Incluso en el debate político a veces tan aguerrido que damos nosotros, es muy importante que hagamos un consenso importante alrededor de las instituciones y de cómo tenemos que cuidarlas y guardarlas. Hay ciertas cosas que tienen que ser intocables en las sociedades, entre ellas sus instituciones. Y nosotros sí creemos y estamos convencidos que el empresariado tiene un papel importantísimo que jugar allí. También, por supuesto, el gobierno, pero hago un llamado especialmente, digamos, a la clase política para que nos ayude con eso. Yo diría que nos faltan algunos propósitos nacionales. Nosotros tenemos que tener propósitos nacionales, lo mencioné de alguna forma en la intervención mía hace un rato. Pero es importante que Colombia se ponga de acuerdo acerca de ciertas cosas que son importantes para todos. Por eso el tema de la política industrial, y la podemos llamar política industrial comercial, Juan José, pero el tema de la política industrial tiene que ser verdaderamente un propósito. Así es como se reduce la pobreza, así es como se aumentan los ingresos y la capacidad de gasto del gasto del Estado para el gasto social y para la inversión social. De manera que nosotros sí creemos que ahí deberíamos tener una oportunidad importante. Y lo mencionó María Claudia, que quiero terminar con eso corto, el tema del mercado interno. El mercado interno de Colombia, nosotros no nos hemos dado cuenta del activo que tenemos en nuestras manos. Sí lo han hecho algunos extranjeros. Sí lo han hecho. Yo, por ejemplo, a mí me llamó la atención que durante el primer trimestre del año viniera el primer ministro chino, el presidente de Turquía y la presidenta de Corea a visitar Colombia. ¿Y por qué vienen esas tres personas a visitar Colombia al mismo tiempo prácticamente durante 3 meses? Porque se han dado cuenta del mercado que nosotros tenemos, del crecimiento de la clase media. Nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que atenderlo, tenemos que dedicarnos a él y tenemos que reconocer que es un gran activo. No quiero decir mucho más, ahora en la segunda ronda sigo a saber. Buenísimo. Ok, entonces, ¿cómo insertamos la segunda parte? Ya conociendo a Colombia Inc., cada uno en sus visiones distintas han definido esta empresa llamada Colombia Inc. ¿Cómo la insertamos entonces a nivel de la economía mundial? María Claudia, vamos a manejar el tiempo, aquí serían 4 minutos. Ok. Pero yo todavía tengo 3 que me hicieron No, falta. no empecemos a negociar. 4 minutos, no se cede, te los doy otro día. En el programa te los doy. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. Dale. Porque cuando uno habla de insertarse en la economía mundial y cómo Colombia se puede insertar, son muchas las variables que participan de ese mecanismo o proceso para insertarse. ¿Qué es importante dentro de la inserción en una economía global? Lo primero y lo más importante es ¿qué tenemos para ofrecer? Yo en la discusión de comercio e industria, yo solamente les haría una pequeña reflexión y es, el comercio genera industria, la industria genera comercio. O sea que aquí estamos hablando de una u otra forma de lo mismo y es al final de cuentas, y es lo que está sucediendo a nivel internacional y hay que tener también en los empresarios el gran interés de conocer los movimientos y los flujos económicos constantes que se van dando todos los días. El comercio no es estático, el comercio es constantemente movible, es fluctuante y adicionalmente el comercio cambia no de la noche a la mañana, pero sí cambia constantemente y pasa, como hemos visto, de B2B, de B2C, y hoy estamos en el H2H, que es humano y humano. Estamos en bloques, estamos hablando no solamente de entrar a un mercado, sino es cómo entramos a alianza, lo que hablamos anteriormente.
Estamos hablando de una economía internacional que se ha contraído, el comercio internacional se contrajo el año pasado, en lo corrido de este año el 11%. Estamos hablando de que en la región tenemos vecinos que somos muy iguales, pero al mismo tiempo muy heterogéneos. Tenemos los mismos libertadores, pero al mismo tiempo tenemos las políticas económicas tan diferentes. Entonces hay que establecer dentro de cómo insertarnos en la economía internacional todos esos movimientos y estar al día de esos movimientos. Y ese trabajo para insertarse es un trabajo, como hemos mencionado, Bruce lo ha mencionado, todos los que están aquí presentes en el panel, es un trabajo conjunto, es un trabajo entre el empresario y un trabajo entre el sector público. No puede ser uno solo, ni tampoco van a tener resultados uno solo. Al inicio Bruce mencionaba algo que me pareció muy importante dentro de las palabras que dijo en la inauguración, y es: todos estamos buscando y la tarea es generar oportunidades. Y yo creo que esa es la base para la inserción internacional, es generar oportunidades. Nosotros desde la entidad de promoción vemos todo el tiempo esa movilidad de los flujos y el sistema internacional de cómo está funcionando, cuáles son los mercados adecuados, cuáles son los mercados no adecuados, y lo que hemos visto a través de una metodología que desarrollamos es cómo nosotros podemos, a través de esa inserción internacional tan necesaria, generarles beneficios a los empresarios de acuerdo a las oportunidades que genera la política pública de los gobiernos. ¿Eso qué ha permitido? Que hoy veamos en más de 166 sectores, que hay 56 sectores de la economía colombiana que están siendo campeones, pero que estamos perdiendo oportunidad. La cuadrante del estudio, el análisis que hacemos nos permite establecer cuáles son los campeones que pierden oportunidad, cuáles son los campeones, los que están en adversidad, y cuáles son aquellos que nosotros producimos, pero que no tienen ninguna demanda a nivel internacional. Tenemos muchos, y un caso y un ejemplo claro de cómo nos insertamos en esa economía internacional teniendo en cuenta los flujos, los movimientos, lo que está sucediendo a nivel internacional, y lo más importante es el producto que ustedes tengan. Para nosotros es la base y el punto de partida que el gobierno establece para generar las políticas y para ayudar a generar esas oportunidades que todos queremos. Un ejemplo claro, que es un ejemplo que nace de cero, son 35 familias de la Sierra Nevada, que hoy en día empezaron un proceso conjunto entre gobierno y sector privado de mirar cómo generaban un beneficio para la región, para todo el grupo de indígenas que están en la Sierra Nevada. ¿Qué se hizo? Hoy están produciendo panela orgánica pulverizada, están vendiendo a Corea del Sur, muchos que no ven las oportunidades, los indígenas han visto las oportunidades que hay detrás de diferentes acuerdos y oportunidades que se están presentando, y hemos visto que no solamente están vendiendo, están generando comercio, están generando industria, pero al mismo tiempo están generando encadenamientos productivos. ¿Por qué? Porque esa panela orgánica se está vendiendo también para la industria de cosméticos. Entonces, cuando uno habla de insertarse en la economía internacional, está hablando de movimientos constantes, flujos de economías y de acciones que se están dando, conocimiento de un producto, de la calidad, la innovación, la tecnología que tenemos que desarrollar, y para eso hay herramientas que el sector privado debe de desarrollar y también herramientas que el sector público, como lo ha dicho la ministra, está trabajando para hacerlas. Tiene también toda la parte de la inserción, tiene también el conocimiento de los mercados y saber qué es lo que están demandando. Nosotros estamos acostumbrados que si yo produzco este micrófono, vendo el micrófono, pero no me pongo a pensar si ese micrófono es el que el consumidor quiere. Lo que nosotros estamos viendo es cómo adecuamos este micrófono para las necesidades del consumidor. Y en ese constante movimiento del consumidor y las demandas también tenemos que estar presentes. Adicionalmente, y cuando lo bajamos un poco más, es cómo nosotros logramos que no solamente entremos a vender de humano a humano, sino cómo entramos en esas cadenas globales de valor, analizando cuál es el valor agregado que se tiene y buscar que a través de esa venta podamos insertarlos en los movimientos internacionales que existen a nivel mundial. María Claudia, gracias. Nicolás Bonucci. 4. No, listen, I have to respect the time. They will kill me. It's 18 minutes we have, and counting. You're 1 minute. Okay, let me say a few words. Does it? And let me say a few words about accession to the OECD. First, just to understand that accession process itself should be seen as an opportunity.
what Bruce said about the report of the Economic Survey of Colombia. This is also a way to generate public discussion, policy discussion from an outside organization which, fortunately for you, doesn't lend money. So the only thing it has to give is advice based on evidence. So use the accession process as an opportunity for introducing discussion and policy discussions in your country. Now, Esteban mentioned the standard. Let me maybe clarify what we mean by standard. There are two different types of standards. There are the legal instruments which you should strive to meet. And yes, there is, Esteban, some flexibility, but the goal should be very clear. This should be the direction. And then there are the policy discussions that are contained in the report. Let me give you another example. We launched in April an agricultural policy review, which I know has generated some discussion here. Now, the review contains, I think, 100, I don't know, a number of recommendations. Does it mean that you have to follow all the recommendations to become an OECD member? No. ¿Significa que esas recomendaciones son para nosotros buenas recomendaciones de política? Sí. Y usted debería considerarlas con méritos, más que mirarlas como tengo que cumplir con eso o no. Ahora, ¿qué va a hacer que para que Colombia sea un afiliado de la OCDE? Primero tiene que tener acceso a la discusión más sofisticada de estos temas. Luz mencionó en la cadena de valor en Google. Si usted lo busca, el primer sitio que nosotros, si usted busca los contenidos desarrollados por la OCDE hace mucho tiempo, también va a obtener acceso a un repaso al aprendizaje. También hemos descrito a la OCDE como la organización de las mejores prácticas, pero también hemos hecho errores, hemos cometido errores en el pasado, pero esto también es una experiencia valiosa. Si usted mira la discusión de la política como pensiones y eso, también hay errores de política que hemos hecho en el pasado, hemos cometido. Y usted tiene la ventaja de no repetir esos errores si usted mira a la elección, ¿no? Al final del día, aunque no tenga dinero, también desarrollamos estándares reales que pueden generar ingresos y eficiencia en la economía. Déjeme darle dos ejemplos. El programa de los químicos no están procesados por la OCDE. Los programas que son de los generadores químicos, de toda la información equivalente de esta información, 100 millones de euros en la industria, o el movimiento que ha llevado a la OCDE para buscar intercambio de información. Ha generado hasta ahora en todos los países de la OCDE, debido a la recuperación del dinero que no se declaró. Hoy en día, son aprobados por países, pero no nosotros. Hoy en día, 37 mil millones que no fue declarado en ingresos en los estados, en los gobiernos. Esos son los beneficios tangibles que Colombia va a obtener a convertirse en un miembro de la OCDE. Usted va a compartir las discusiones de política y también como negocio, usted también. La OCDE creó, no ahora, de 1960 creó un consejo de consejos para tener un diálogo con los negocios, así que con las empresas, así que al final usted va a tener una organización que promueve, no solamente logra, pero promociona las políticas para una mejor vida. Perfecto. Te quiero. Okay, I have 4 minutes. Initially. Que la prioridad no es la industria ni el comercio, sino la productividad. ¿Cuánto valor creamos por colombiano o por colombiano ocupado? Ese debe ser, me parece, la obsesión de todos. Es la única manera de pagar mejores salarios en el largo plazo. En cuanto a la inserción, me parece que los que se insertan en la economía mundial no son los países. Los países firman acuerdos de libre comercio, abren embajadas, abren oficinas de Procolombia, pero son las firmas y de pronto, digamos, los clústeres quienes se insertan de verdad. Ellas son las que venden afuera, las que importan, las que abren plantas u oficinas, y por eso, digamos, quiero volver al tema de la importancia de lo micro y de lo regional.
porque es que esa actividad de inserción está más o menos geográficamente especificada, sucede a nivel de las firmas y de las cadenas de valor locales, y por eso hay que parar la atención a ellas. En el Valle del Cauca, por ejemplo, estamos felices con el desplome del precio del petróleo. Somos importadores netos de petróleo, no recibimos regalías, en cambio recibimos muchísimas remesas. La devaluación nos va a significar 1.200.000 millones de pesos más de un punto del PIB al año en remesas convertidas, digamos, a pesos. Somos agroindustriales. Nos costó mucho trabajo insertarnos en la economía mundial en la última década. Santander lo hizo muy bien, claro, exporta el 90% de sus exportaciones son petróleo, entonces se insertó por definición. Nosotros no, en este nuevo panorama vemos posibilidades de inserción fuertes. Exportamos la mayoría de lo que exportamos a nuestros países vecinos, estamos organizándonos en cadena de valor, priorizándolas. Sin embargo, algo que sí sucede, si se da poca discusión microeconómica a nivel quizás nacional, pues mucho menos a nivel local y departamental. Nuestros alcaldes y gobernadores no hablan de productividad y muy poco hablan de competitividad, salvo en algunos pocos casos. Están, digamos, preocupados por la seguridad, por la salud, por la educación, tienen más urgencias, y pues esa discusión se tiene que dar, y pues las cámaras de comercio, las seccionales regionales de organismos como la ANDI tienen que cerciorarse de que eso se dé a nivel local, porque somos un país de regiones con muchas diferencias, y las que se van a insertar son las compañías que están ubicadas en algún lugar y responden a ciertas vocaciones y posibilidades de cierto territorio. O sea que me parece fundamental que esa discusión no solo se dé en Bogotá, sino que se dé en cada, digamos, capital, departamento, a nivel de cada gremio, organización empresarial local. Juan José. Perdón, Esteban, disculpa. No, Juan José. No, yo. Por eso. Me confundieron. Muy bien, mis 4 minutos, señor coordinador. Esteban, estamos de acuerdo, el objetivo es productividad. Es que yo estoy convencido que comercio y productividad y globalización van juntos, obviamente. Muy bien. Entonces, lo primero es decir un símil que me decía un profesor de economía muy famoso, Blanchard. Me decía, el mundo tiene un acervo de conocimiento que está disponible. Hay patentes, pero eso dura 10 años, está disponible. Y los países que logran crear instituciones para apropiarse de ese acervo son los que crecen. Y para eso hay que mandar gente al exterior, hay que preparar ingenieros, hay que crear buenos economistas internacionales, hay que enviarlos y hay que competir en el mundo. Ese es el símil. Por eso China ha logrado en 30 años crecer lo que Inglaterra en 200. Por eso. Y por eso hay países que han logrado dar ese salto. Ese es el primer tema de globalización. Sobre Colombia Inc., yo voy a decir algo duro primero. Este es un país muy cerrado que cree que está muy abierto. Es un país muy cerrado que cree que está muy abierto. Cuando uno mira las estadísticas de exportadores e importadores de Colombia frente a nuestros socios de la Alianza del Pacífico, son muchísimo más altas en Chile, en México y en Perú. Pero aquí creemos que la apertura nos va a acabar. Y México, tercer comentario, esos países están creciendo más que Colombia, todos ellos están creciendo más que Colombia, puede que no en la crisis actual, ya voy para allá, y son mucho más abiertos que Colombia. Y hay dos experiencias que podemos aprovechar para la discusión, Bruce. La experiencia de Brasil y de Chile es que ellos no se industrializaron mucho, son tan primarizados como Colombia, son iguales en el sector manufacturero, pero han crecido mucho más que el resto de la región. Y sus Ginis y sus índices de pobreza han mejorado más que el resto de la región, Perú y Chile. El tercer ejemplo es México. México no ha crecido mucho, pero se ha industrializado más que todos. Y entonces ahí viene una discusión. ¿Uno qué quiere? Yo creo que esos países como Chile y Perú y Colombia aprovecharon un boom de precios de commodities, que no va a durar para siempre. Y me parece más sana la estrategia mexicana, que es apostarle a la manufactura en el largo plazo. ¿Sí ve que estamos de acuerdo otra vez, Bruce? Entonces, son países abiertos todos ellos, donde hay diferencias, porque México le apostó a la manufactura y básicamente es el NAFTA. Eso es. Y lo que está haciendo México es lo que usted quiere, señor director, es cómo nos preparamos para competir en el NAFTA.
Pero eso no es una política industrial, es la política productiva nacional. Le voy a decir de una vez lo que hay que hacer, doctor Bruce. Mirar cuáles son los cuellos de botella de las estadísticas nacionales. Uno mira Davos, las estadísticas. ¿Qué es lo que sale peor Colombia? Se llama instituciones. ¿Qué es eso? Corrupción y estabilidad jurídica. Lo primero, ¿eso se llama política industrial? Bueno, sí, llamémoslo así. Eso es lo primero que hay que atacar. Lo segundo, dice, tenemos problemas en eficiencia. Lo segundo que hay que atacar. Tercero, tenemos problemas en temas de salud y educación primaria. Eso se llama política industrial, bienvenido. Eso se llama políticas para competir en el mundo. Y con eso yo digo simplemente que Colombia tiene que insertarse en la economía internacional como lo está haciendo México, Chile y Perú. Segundo, que hay dos estrategias distintas, me gusta más la mexicana, porque le está apostando a largo plazo, que no es un boom de commodities. Tercero, la política industrial es la política de desarrollo del sector productivo para competir. Y entonces vamos a estar de acuerdo una vez más, Bruce, pero eso es más comercio, eso es más TLCs, eso es más globalización. Y las cadenas de valor mundiales no son nuestras cadenas internas, son cadenas internacionales donde se importa y se exporta. Lo que está haciendo México, Corea, China es importando y exportando con muy bajo valor agregado. Ojo, eso es otro cuento, distinto a nuestras cadenas internas. Lo que está, la bonanza china es producción de iPhones en China para el mercado norteamericano, donde 75% de los insumos se importan para volver a exportar. Eso es lo que está haciendo México. Para eso hay que dejar importar y exportar. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Esos países se están industrializando y por eso ese es el debate. ¿Cómo globalizamos en las cadenas mundiales de valor, importando y exportando? Ya. Gracias, José. Bruce. Bueno, retrocedimos un poquito en el acuerdo con Juan José en esta última intervención, pero así son estas cosas, ¿no? Okay, está bien. Entonces, no, estamos menos de acuerdo de lo que tú crees y lo voy a argumentar un poco. El argumento fundamental sobre el cual nosotros trabajamos es que el comercio mismo no produce ni aumento en la productividad ni aumento en la industrialización. Juan José cree que sí. Creo que sí. Sí, señor, ¿cree usted eso o no? Obviamente que sí. Exactamente. El comercio solo no produce eso. Y de hecho, en el ejercicio de apertura internacional que ha habido países ganadores y países perdedores. Y todos se han abierto. Y hay países que les ha ido mejor que a otros. Guarda el micrófono porque son mis 4 minutos. Y hay países que han ganado y hay países que no han ganado. ¿Y cuáles países son los que han ganado? Y esa es la reflexión nuestra. Los países que han ganado son los que se han ocupado de su aparato productivo, además con políticas claras, que son políticas públicas, que son políticas microeconómicas, como las plantea Esteban. Yo le decía a Esteban, le decía a mis compañeros economistas hace poco, yo le decía, Colombia está llena de economistas macroeconomistas, de economistas que saben de monetaria, de economistas que saben de política fiscal. Y la verdad, uno extraña mucho a algunos profesores que tuvimos nosotros en la universidad que eran expertos en política industrial de desarrollo. Es más, la maestría de los Andes se llama maestría en desarrollo, o se llamaba maestría en desarrollo económico y tenía mucho que ver con el tema micro. Y en eso yo estoy de acuerdo exactamente con Esteban. Entonces, un poquito la verdadera diferencia que tenemos es ella. Ahora, te quiero decir una cosa, mi opinión es que no son excluyentes, Juan José. Yo creo que las cosas hay que hacerlas las dos. Estamos hablando de una mesa que tiene por lo menos 2 patas. Una pata que habla de todo el tema de apertura y de globalización, y hablamos de una mesa que habla de todo el tema de tener una política de desarrollo productivo. El caso de México me gusta mucho. México hoy en día es el 5º o el 6º productor mundial de automóviles, ustedes lo saben. Entre otras cosas se ha enriquecido ese indicador con unas fábricas que se han ido de aquí. México dijo, nosotros queremos en el año 2020 ser el 3er país más grande del mundo en automóviles, ¿cierto? ¿Lo dijo? Lo dijo. Y está tomando las medidas para que eso suceda. Y está generando el ambiente para que ello suceda. Y lo está logrando. Y nos está ganando. Y esa es un poco la discusión. Y el grado de apertura pues que tenemos es bastante similar. Ellos tienen además pues el pacto, la cosa con Estados Unidos muy definida. Y es un poco la diferencia de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces yo verdaderamente digo, usted además es un economista famoso que va a ocupar siempre puestos importantes.
que tengamos en cuenta que no podemos creer que el solo comercio y los solos TLCs, que es el argumento mío que lo dije más antes, va a ser capaz de aumentar la productividad, los ingresos, el empleo y por supuesto la industrialización. No me tomé 4 minutos, sino 2 minutos, pero yo creo que ese mensaje es suficientemente fuerte. Señores, respetamos el tiempo, ya lo escucharon. Muchas gracias.